Dios los bendiga. Les habla la pastora Jenny Río de Forte de la Iglesia Renuevo, Ministerio Centro Cristiano Jesús es Vida en Villa Martelli, Argentina. Muy bien. En el día de hoy quiero hablar de un salmista. No todos los salmos fueron escritos por David. Los salmos son una colección de canciones, himnos que cantaba el pueblo de Israel para adorar a Dios. Y aquí hay un salmo escrito por Asaf. Y Asaf parece que tuvo una crisis de fe. ¿Quién no es cierto? ¿Quién no ha tenido una crisis de fe? ¿Quién no se ha hecho preguntas más de una vez y cuestionamientos? Es algo humano y es bueno. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo que el Padre espera adoradores en espíritu y en verdad. Y también en otra parte de la palabra de Dios habla de un culto racional. Entonces la fe ciega, la fe fanatizada, que no entiende el por qué, no sabe bien por qué cree lo que cree y no tiene fundamento, es una fe débil. Y el Señor quiere que nuestra fe sea fuerte, porque también dice en la palabra de Dios, Job dice: yo sé en quién he creído y yo sé que mi defensor vive y es poderoso para salvarme. Entonces, cuando uno sabe lo que cree, sabe en quién cree, puede defender su fe. También aconseja la palabra que estemos listos para defender lo que creemos, para defender nuestra fe. Entonces, vamos a ver qué nos dice Asaf en el Salmo 73 y cuál fue su crisis de fe. Dice así el versículo 2 al 12. Un poco más y yo hubiera caído, mis pies casi resbalaron. Un poco más y yo hubiera caído, mis pies casi resbalaron. Acá vemos un momento crítico, ¿no es cierto?, donde él fue tentado. ¿Y por qué? ¿A qué fue tentado? Miren lo que dice el versículo 3. Estoy usando la versión Dios habla hoy. Pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados. ¡Wow! Tuve envidia de ver cómo prosperan. No los buenos y los humildes, los orgullosos y los malvados. Estaba envidioso. Y ahora vamos a ver qué más. Por eso el primer punto, acá les voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar los pasajes y el bosquejo, como siempre. El primer punto lo titulé: si la envidia fuera tiña o tintura. Dice un refrán español, todos estaríamos teñidos, ¿no? Bueno, entonces él dice: un poco más hubiera yo caído, mis pies casi resbalaron, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones. Acá hay que aclarar que no significa que tenga que ver con la obesidad el problema, sino que en esa época la gordura era un símbolo de prosperidad, porque los que engordaban es los que tenían dinero para comprar mucha comida y estaba bien visto que uno fuera gordo, obeso, porque significaba que era próspero. Y la gente flaca era la gente pobre. Entonces está asociado por una cuestión cultural de la época. En algunos lugares de África, que mi esposo estuvo
en un viaje misionero, no en uno, en varios, en algunos lugares de África asocian la gordura a la prosperidad. Entonces, si lo ven a uno gordo, piensan que uno es rico. Y esto pasa hoy en día, no solamente en aquella época bíblica. Muy bien. El 8 dice, con burla y orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Gente complicada la que rodeaba a Asaf. Y él veía que el tema no era si eran ricos o pobres, sino que eran malos, orgullosos, soberbios, violentos. Y encima estaban orgullosos de ser así y encima se reían de los demás, se burlaban. ¿Y a él qué le daba indignación? Que prosperaban, que no eran pobres, eran ricos. Pero además, no solo eso, sino que la gente los alababa. Fíjense lo que dice el 10. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. El versículo anterior dice que atacan al cielo con sus labios, o sea, era gente blasfema que desafiaba a Dios. Sin embargo, gozaba de la fama, del éxito ante las personas, ante los demás. La gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. Preguntan, miren lo que estos malvados decían, ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? O sea, encima completamente despreocupados, sin temor de Dios, burlándose de Dios. Dios no se va a dar cuenta de lo que hacemos. Entonces en el 12 estalla en indignación Asaf y dice, miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. Miren, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. Bueno, a veces pasa que uno ve ciertos personajes públicos en el mundo de la política o de la farándula o del deporte o de lo que fuere, y ve que hay gente que no tiene ningún respeto por Dios y tampoco por los demás, que tienen una vida licenciosa, sin valores, son ególatras, viven para sí mismos, viven pisando cabezas, no tienen escrúpulos, no les importa los demás. Y encima de todo eso tienen mucha plata, mucho dinero y la gente los aplaude. Y los toma como ídolos. Y uno a veces piensa, qué mal que está la sociedad para tener por ídolo una persona que tiene una calidad humana tan deplorable. Esos son los ídolos de esta sociedad. Los baales modernos. Tal vez no son estatuas como adoraban en esa época, pero adoran gente de carne y hueso las personas. Cantantes de distintos géneros, vivos, muertos. La gente los adora, los aplaude. Y algunos andan dejando regado hijos por todo el mundo. Otros han robado a 4 manos y no van presos. Han estafado. Claro, ¿cómo no se va a indignar uno? Y uno dice, no hay justicia para esta gente. Algunos atropellan gente inocente en un accidente y lo dejan tirado y no se paran a auxiliarlos, los abandonan. Pero como tienen cierto poder, ellos o su familia, son impunes, no van presos. Entonces, claro que produce indignación. Y a veces no es gente pública, a veces gente que uno conoce, que no son famosos, que no salen en los medios de comunicación, pero uno sabe cómo son sus vidas y acumulan dinero a costilla de la explotación de los más débiles. A veces empresarios, a veces
profesionales que uno ve cómo puede ser que Dios no haga nada ante tanta injusticia y encima les va bien y encima prospera. Entonces, Asaf siente una mezcla de envidia, indignación por el éxito de los malvados. Entonces, ¿vale la pena ser fiel si el que se ríe de Dios le va tan bien y no le pasa nada? ¿Vale la pena ser fiel?, se pregunta Asaf. Entonces dice en el versículo 13 del Salmo 73, de nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad, pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Acá vemos cómo él llegó a autocompadecerse, a victimizarse, a decir que al final lo que recibía solo castigos y golpes. ¿Para qué me sirve tener limpio el corazón, tener limpias las manos de toda maldad? No me sirve de nada. Entonces, ante la impunidad de los demás, él se pregunta, a mí me va tan mal, a ellos le va tan bien, ¿para qué me sirve ser fiel a Dios? Fue una crisis de fe profunda, evidentemente. Pero, justamente, cuando se preguntó si valía la pena ser fiel, hizo algo. Fue a la presencia de Dios a buscar respuestas. ¿Y qué fue? Un antes y un después. Fíjense lo que dicen el versículo 21 y 22. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti, le dice a Dios, igual que una bestia, igual que un animal. No entendía nada. Y por eso estaba lleno de amargura y sentía dolor en mi corazón, porque no entendía. No podía entender qué era lo que pasaba. Y en el versículo 16 versículos 16 y 17 dice lo siguiente: traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. A veces uno le da vueltas y vueltas y vueltas al asunto, y lo razona, y lo mastica, y lo rumea como las vacas, y se empieza a llenar de amargura. La envidia tiene esta característica. Lastima al que dispara la flecha. Es como, dicen que es como tomar veneno y esperar que se muera el otro, ¿no? Te envenena la vida la envidia. Y el rencor, la falta de perdón también. Son muy parecidos, primos hermanos. Son sentimientos que te roban la paz, te roban la comunicación, la comunión con Dios, te roban la luz, te dejan en tinieblas y no entendés nada y no ves nada y estás ciego espiritualmente. Y necesitas que Dios te alumbre. Entonces él dice, traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré al santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos, o sea, los malos, a parar. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuándo se hizo la luz? Cuando entró a la presencia de Dios a buscar respuestas. No es malo hacerse preguntas. Es malo sentir envidia, sí. Pero él estaba luchando con eso. Y se sintió defraudado también. ¿Dónde está la justicia de Dios? Si a ellos hacen todo eso, encima no tienen respeto ni por Dios y no les pasa nada, y a mí me va tan mal y yo trato de ser fiel a Dios, yo no entiendo nada, dice Asaf. Bueno, pero cuando va al santuario, el santuario era el lugar donde estaba el arca de la presencia, el lugar donde entraban a adorar a Dios. Recién ahí entonces comprendí qué pasa con los malos. Cuando entramos a la presencia de Dios, su unción, su luz, nos hacen entender que Dios es justo,
que Él, tarde o temprano, da a cada uno su merecido. Que la ley de la siembra y la cosecha es una ley de Dios y que tarde o temprano se cumple. Lo que uno siembra, eso va a cosechar. Como dice el refrán también, hoy estoy refranera, hoy se me dio por los refranes. El que mal anda, mal acaba. Caminas mal, terminas mal. Terminas tropezando y cayendo. Entonces, dice el Salmo 73, 18 al 20. En el 17 dice, entonces comprendí a dónde van ellos a parar, 2 puntos. Entonces dice el Salmo 73, versículo 18, se me trabó el mouse. Bueno, no importa. Entonces comprendí dónde van ellos a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos. El miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Entonces, ¿qué es lo que él entendió en la presencia de Dios? Que parece que todo va bien, que la vida le sonríe, tienen éxito, tienen dinero, algunos tienen fama si son conocidos públicamente, pero están en un lugar resbaladizo. En cualquier momento se caen y, Señor, vos los empujás a la ruina. En un momento quedarán destruidos y el miedo acabará con ellos. ¿Cuándo? Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño. Como que Dios estuviera durmiendo, parece a veces. Pero el Señor no duerme, porque la Biblia dice, no se dormirá el que te guarda. Él no duerme, pero a veces parece que duerme. A veces parece que no hace nada y uno se pone impaciente. Y uno quiere ver ya la justicia de Dios. Y Dios tiene tiempos para obrar. Tené paciencia, seguí viendo la película. Vamos a ver cómo termina. No va a terminar bien para ellos. Entonces, ahí dice que Dios los va a despreciar por su falsa apariencia. Porque Dios no se guía por apariencias. Dios ve más allá, ve el corazón. ¿No es así? Entonces, las consecuencias para los humanos las entiende recién después de estar en la presencia de Dios. Pero Asaf no está solo en este cuestionamiento. Hay 2 salmistas más que tuvieron los mismos cuestionamientos y llegaron a conclusiones parecidas. Tenemos el Salmo 49 escrito por los hijos de Coré. Y dice así del 5 al 11. ¿Por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos? Cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos. Ellos confían en sus riquezas, o sea, tenían enemigos malvados que eran ricos, y se jactan de sus muchos bienes. Pero nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y se libre de la muerte. ¡Wow! ¡Qué versículo este, 2 son, 8 y 9. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva para siempre y se libre de la muerte. Acá se los voy a dejar en la descripción. Pues se ve que todos mueren por igual. Lo mismo los sabios que los tontos. Y se quedan para otros sus riquezas. También nos habla de esto Salomón en Eclesiastés, dice que no tiene sentido que una persona acumuló tanta riqueza y no tiene hijos ni herederos y a quién dejársela. Y también habla en una parte de que a los que hacen las cosas bien les va mal y a los que hacen las cosas mal les va bien. Y esto es vanidad de vanidades, dice Salomón.
Búsquenlo, que está interesante también. Ahora me está viniendo a la memoria que también habla de lo mismo. El versículo 11 del Salmo 49 dice: aunque dieron su nombre a sus tierras, el sepulcro será su hogar eterno, allí se quedarán para siempre. O sea, podés tener muchas propiedades, podés tener muchas riquezas, poner a tu nombre, las tierras, las empresas, las cosas que construyas. Pero tu hogar eterno va a ser el sepulcro, no. Nadie vive eternamente. Entonces, dice en el 16, no te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa. No te inquietes, pues cuando muera no podrá llevarse nada. El Nuevo Testamento también nos habla de eso. Desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos vamos, ¿no es cierto? Ni su lujo le seguirá al sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive y la gente lo alabe por ser rico, llegará el día en que se muera y no volverá a ver la luz. El hombre no es eterno, por muy rico que sea, muere lo mismo que los animales. Y David, en el Salmo 37, que también habla de lo mismo, dice en el versículos 1 y 2, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues pronto se secan como el heno, la paja, ¿no es cierto? Se marchitan como la hierba. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor. No te enojes, porque eso empeora las cosas. O sea, ¿qué ganas con enojarte y amargarte? Y te sube la presión y te agarra una úlcera. No, vos dejá que Dios es justo y le va a dar a cada uno su merecido. Espera, ya vas a ver cómo Dios hace justicia. Pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él. Dentro de poco no habrá más malvados. Por más que los busques, no volverás a encontrarlos. ¿Cuándo será esto que no va a haber más malvados? Será cuando Jesús vuelva otra vez a buscar a su iglesia y después de arreglar cuentas, con todo lo que tiene que arreglar cuentas, va a reinar sobre la tierra 1000 años Jesús. Y ahí no habrá maldad, dicen. Podrán dormir los niños en la cueva de las serpientes o de los leones. Y nadie hará daño a nadie. Ese es un tema para otros cuantos más sermones, pero no unos cuantos más. Pero bueno, esto fue profético lo que David escribió acá, porque David era profeta también. Y dice, dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. El malvado trama hacer daño al hombre bueno y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe porque sabe que al malvado se le acerca su hora. Me encanta este versículo. A veces cuando alguien viene y me dice que se le han reído en la cara y que están haciéndole alguna maldad a alguna persona en la familia, en el trabajo o en algún lugar, no importa, le digo yo, mirá, el malvado trama hacer daño al hombre bueno, y le lanza miradas cargadas de odio, pero el Señor se ríe, porque sabe que al malvado se le acerca su hora. Y otro refrán más, el que ríe último, ríe mejor. Entonces, conclusión. ¿A qué conclusión llega Asaf en el Salmo 73? Volvemos. La fidelidad será recompensada. Del 23 al 28 nos dice, sin embargo, siempre he estado contigo, me has tomado de la mano derecha, me has dirigido con tus consejos, y al final me recibirás con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti.
Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna, el que sostiene mi corazón. Los que se alejan de ti morirán. Destruirás al que no te sea fiel. Entonces vale la pena ser fiel. Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio, y he de proclamar todo lo que has hecho. Miren qué lindo cómo termina reconociendo al Señor y termina declarándole todo lo que Dios es para él, ¿no es cierto? Y que él quiere proclamar todo lo que Dios hizo, quiere hablar de Dios a otros. Después de la crisis de fe, ¿cómo salió su fe? Fortalecida. Por eso no hay que tener miedo a las crisis, porque en las crisis se crece. Y en esta crisis él salió fortalecido, fortalecida su fe, porque entendió, al estar en la presencia de Dios, el Señor le hizo entender. Y se pone a reflexionar, vos siempre estuviste conmigo, aunque yo no entendía nada, aunque me llené de ira, aunque me llené de envidia, era como un tonto, como un animal que no entendía nada, igual vos siempre estuviste conmigo, me tomaste de la mano derecha, me diste consejos, me dirigiste y al final me vas a recibir con honores. Eso es gracia pura. Reconocer que Dios nos da no porque nos merecemos o hacemos todo bien, porque Él es bueno. Pero cuando hacemos las cosas bien hay una recompensa, porque si Dios no fuera justo, no castigaría el mal y no recompensaría el bien. Pero hay recompensa. Por supuesto que no merecemos nada más que el infierno y que Dios nos salvó porque nos ama, no porque hayamos hecho cosas buenas, sino solamente porque creímos en Jesús, que es el que pagó en lugar nuestro. Por eso no merecemos nada, porque nada de lo bueno que hagamos puede borrar lo malo que hacemos, pero sí la sangre de Cristo puede. Entonces no es mérito propio, como dice en Efesios 2, ¿no es cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se vanagloríe. Entonces, significa que no merecemos lo que Dios nos da. Por eso es gracia. La gracia es que Dios nos da lo que no nos merecemos, y la misericordia es que no nos da lo que nos mereceríamos. Entonces, Él entiende que todo esto es por gracia. Al final, siempre estuviste conmigo, siempre me tomaste de tu mano, siempre, al final, me recibís con honores. ¿A quién tengo en el cielo? Solamente a vos. Y en la tierra, bueno, estando con vos en la tierra, no quiero nada, no quiero riqueza, no quiero fama, no quiero nada. Si te tengo a vos, Señor, ese es el verdadero tesoro. Miren cómo Asaf, al final, descubrió que era lo importante. Lo importante es lo que no se ve. Buscar las cosas invisibles que son de arriba y no las visibles que son de la tierra, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, en realidad, él entiende, ¿a quién tengo yo? ¿Quién está de mi parte? ¿Quién es el único que no me va a defraudar, que no me va a fallar, que no me va a traicionar? Dios. Hasta un hijo puede traicionar a un padre, hasta un padre puede traicionar a un hijo. Se ha sabido de casos, no es tan raro, pero Dios nunca te traiciona. Dios siempre es fiel. Y si vos no sos fiel a Dios, Dios es fiel a vos, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, estando contigo en la tierra, no necesito más nada, Señor. Te tengo a vos, lo tengo todo. Todo mi ser se consume, dice, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Los que se alejan de ti, ¿qué pasa con esa gente? Morirán. Morir, vamos a morir todos físicamente, pero aquí habla de la muerte eterna. La segunda muerte lo llaman Apocalipsis. Y es estar toda una eternidad sin Dios. Destruirás al que no te sea fiel, pero yo me acercaré a Dios. Pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. Yo me voy a acercar a Dios. ¿Qué es lo mejor para mí? Dios.
no voy a buscar la fama, no voy a buscar la fortuna, y la maldad tarde o temprano se paga. Y yo voy a mantener limpio mi corazón y mis manos porque vale la pena, porque Dios es justo y recompensa el mal y el bien. Entonces, ¿vale la pena? Sí vale la pena. Tenemos a Dios, tenemos un tesoro, somos multimillonarios, no necesitamos más nada. Él nos provee todo lo necesario, material, espiritual y emocionalmente. Entonces, David, para terminar, corrobora también esto y nos da este consejo en el Salmo 37 del 3 al 6. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol del mediodía. Vale la pena ser fiel porque Dios, aunque no lo merezcamos, Dios nos hace brillar. Tarde o temprano los que se reían de vos reconocen con el tiempo que sos una persona confiable. Los que se burlaban porque vos creías en Dios y no participabas en cosas turbias y te discriminaban por eso, al final van a venir y te van a decir: podés orar por mí porque yo sé que Dios está con vos y te escucha. Hay tantos testimonios así. Tarde o temprano terminan reconociendo. Y después, cuando buscan una persona confiable, leal, honrada, te van a ir a buscar a vos. Porque el que les hace las paga, ¿no? Dice el refrán. Pero también lo que se siembra se cosecha, dice la Biblia. Y si vos cosechás honradez, fidelidad a Dios, santidad, lealtad, sos una persona confiable, prudente, sabia, a través del Espíritu Santo que vive en vos, bueno, Dios te va a hacer brillar y va a recompensar todo eso. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, dice la palabra de Dios. Dios te bendiga. Y si estás con crisis parecidas o sentís un poquito de envidia cuando ves a tal o cual, como amontona, como la junta con palas, como decimos en Argentina, acordate de este salmo y de los otros dos que también hablan de lo mismo. Te dejo 3 salmos acá, no uno. Antídotos contra la envidia hacia los malos, que amontonan riquezas mal habidas. Y en uno de los profetas menores, no me acuerdo si es en Amós, que dice, o en Miqueas, que dice que las casas que construyeron con sus ganancias mal habidas se les va a venir abajo. Si lo encuentro y puedo ponerlo en los comentarios, te lo dejo. Dios te bendiga.